Hola amigos, bienvenidos a Cuibot. El día de hoy explicaremos qué es un circuito en serie. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es una interacción de dos o más componentes y su trayectoria es cerrada. Estos componentes pueden ser fuentes, resistencias, condensadores, entre otros componentes eléctricos o electrónicos. Como puedes observar en pantalla, hay diversos componentes eléctricos o electrónicos conectados en un circuito cerrado. ¿Qué es un circuito en serie? Es un circuito donde los componentes van uno tras otro componente, así como puedes observar en esta imagen. Características de un circuito serie. Una de las características fundamentales de un circuito serie es que la corriente es la misma en todos los componentes que conforman el circuito. La siguiente característica es la sumatoria de las caídas de voltaje en cada resistencia es igual a la fuente de voltaje. Esto nos quiere decir que Vr1 más Vr2 más Vr3 siempre nos va a dar el voltaje de la fuente. Recuerda que si tienes n resistencias, la sumatoria de los voltajes de las n resistencias siempre nos dará la fuente de voltaje. Ahora calcularemos la resistencia total de nuestro circuito. Para este caso sería R1 más R2 más R3 sería la resistencia total. Si tienes Rn resistencias, sería R1 más R2 más Rn sería la resistencia total. Esto nos servirá para calcular la corriente. Ahora calcularemos la corriente que pasa por nuestro circuito. Recurriremos a la vieja confiable que es la ley de Ohm. Si no has visto el video, te lo dejamos en la descripción. Para calcular la corriente, vendría a ser que la corriente es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia ya calculada o la resistencia total. Si queremos el voltaje en alguna resistencia, simplemente será la corriente calculada por una de las resistencias o la resistencia que necesite saber el voltaje. Y por último, para calcular la resistencia en cualquier punto del circuito, simplemente será el voltaje de la resistencia sobre la corriente ya calculada. Ahora realizaremos un ejemplo teórico y posteriormente realizaremos el mismo ejemplo práctico. Como podemos ver en pantalla, tendremos este pequeño circuito con tres resistencias y una fuente de voltaje. Nuestra fuente principal sería 5 voltios, R1 equivaldría a 15 kiloohmios, R2 a 3 kiloohmios y R3 equivale a 2 kiloohmios. Calculamos la resistencia total, que sería R1 más R2 más R3, y la resistencia total sería 15 kiloohmios más 2 kiloohmios más 3 kiloohmios. Eso nos dará un total de 20 kiloohmios. Lo pasaremos a ohmios. 20 kiloohmios serían 20.000 ohmios. Seguidamente calcularemos la corriente de este circuito. Entonces la corriente sería voltaje de la fuente sobre la resistencia total, que es la resistencia que ya calculamos. La corriente sería 5 voltios dividido entre 20.000 ohmios. La corriente nos daría 2.5 por 10 a la menos 4 amperios o 0.25 miliamperios. Para finalizar, calcularemos el voltaje que hay en cada resistencia. Para R1 el voltaje será la resistencia 1 por la corriente. Serían 15.000 ohmios por 0.25 miliamperios. Es igual a 3.75 voltios. Para la resistencia 2 el voltaje será R2 por la corriente. Eso nos dará 3.000 ohmios por 0.25 miliamperios. Es igual a 0.75 voltios. Por último, la resistencia 3 sería R3 por la corriente, que son 2.000 ohmios por 0.25 miliamperios, es igual a 0.5 voltios. Ahora verificaremos que los voltajes que hay en cada resistencia nos darán el voltaje de la fuente. Eso nos quiere decir que Vr1 más Vr2 más Vr3 es igual al voltaje de la fuente. El voltaje que hay en la resistencia 1 es 3.75, el voltaje en la resistencia 2 es 0.75 y el voltaje en la resistencia 3 es 0.5, con un total de 5 voltios, que es y equivale al voltaje de la fuente. Ahora procederemos a hacer una práctica de este circuito teórico.
Los materiales que usaremos son una resistencia de 15K, una resistencia de 3K, una resistencia de 2K, protoboard, un cargador de 5 voltios, o también puedes usar unas pilas que te den 5 voltios o una fuente de laboratorio. Si no has mirado el video de cómo hacer una fuente de laboratorio con una fuente ATX reciclada, te dejamos el video en la descripción. Y por último, el diagrama de conexión. En la parte inferior de la protoboard podemos observar una línea roja y una línea azul. En la línea roja conectaremos la parte positiva de nuestra fuente y en la línea azul la parte negativa. Ahora conectaremos un pequeño cable tomate que va desde el bus positivo a un punto vacío de la protoboard. Ahora conectaremos la resistencia de 15K, que sus colores son café, verde y tomate, de el bus que quedó el cable tomate hasta un punto vacío de la protoboard. Conectaremos un cable tomate del extremo de la resistencia a un punto vacío. Ahora conectaremos una resistencia de 3K que sus colores son tomate, negro y rojo, del punto que quedó el cable tomate a un punto vacío de la protoboard. Ahora conectaremos otro cable tomate del extremo de la resistencia de 3K a un punto vacío de la protoboard. Ahora conectaremos la resistencia de 2K, que sus colores son rojo, negro y rojo, de donde terminó el cable tomate a un punto vacío de la protoboard. Ya para finalizar, conectaremos el cable azul de la pata de la resistencia de 2K al bus negativo. Pondremos nuestro multímetro en escala de ohmios y procederemos a medir cada una de las resistencias. La primera resistencia es 15K, teóricamente, y su valor práctico viene a ser 15.25K. En la segunda resistencia su valor teórico es 3K y su valor práctico vendría a ser de 2,94. Por último, la resistencia de 2K es su valor teórico y su valor práctico vendría a ser de 1.97K. Esto se debe a la tolerancia que tiene cada una de las resistencias, que en este caso vendría a ser de más o menos el 5%. Ahora lo que haremos es calcular la resistencia total, que ya lo vimos en la parte teórica. Sería la suma de todas las tres resistencias. En este caso serían 15K más 3K más 2K, nos daría un valor de 20K. Ahora lo miraremos como un valor práctico, midiendo desde el punto inicial de la resistencia de 15K hasta el punto final de la resistencia de 2K. Como pueden observar, su valor práctico es de 20K. Ubicaremos esta resistencia en la protoboard haciendo la misma conexión y observaremos que la corriente es la misma en cada una de las tres resistencias y también es la misma en la resistencia equivalente ya calculada. Ahora ya hemos conectado la resistencia de 20K. Un extremo de la resistencia de 20K va al bus positivo con el cable tomate y otro extremo de la resistencia de 20K va al bus negativo con el cable azul. Ahora pondremos nuestro multímetro en la escala de miliamperios.
Ahora conectaremos nuestra fuente del circuito, que es este cargador que nos da 5 voltios. La parte positiva irá al bus rojo, que es este cable amarillo, y la parte negativa irá al bus azul, que es este cable negro. Entonces, la parte positiva al bus rojo y la parte negativa al bus azul. Ahora procederemos a medir la corriente que ya hemos calculado teóricamente. Para eso retiraré uno de los cables tomates y mediré de extremo a extremo para la primera parte. De ahí retiraré el segundo cable y mediré de extremo a extremo. Nos debe dar la misma corriente. Procederé a medir la corriente de la pata de la resistencia de 15K a la pata de la resistencia de 3K en modo serie. Como podemos ver, teóricamente son 0.25 miliamperios y como podemos ver también en el multímetro nos marca 0.25 miliamperios. Procederemos a poner el jumper y retiraremos el segundo jumper. Ahora mediremos el extremo de la resistencia de 3K al otro extremo de la resistencia de 2K. Como podemos ver, vuelve y nos da 0.25 miliamperios. Eso nos dice que en cada punto del circuito la corriente es la misma. Ahora mediremos la corriente que va a pasar por este circuito. Voy a cambiar la fuente de voltaje del bus inferior al bus superior. Conectamos la fuente de la misma forma, el bus positivo, que es la parte roja, al cable amarillo, y el bus negativo, que es el azul, al cable negro. Ahora desconectaré el jumper tomate y lo pondré a un punto vacío de la protoboard. Procederemos a medir la corriente que existe en la resistencia de 20K. Una parte al cable tomate y la otra parte a una pata de la resistencia de 20K. Y efectivamente, como podemos ver, nos da 0.25 miliamperios, que también es el valor calculado teóricamente. Mediremos el voltaje en la primera resistencia, que es la resistencia de 15K. Como podemos ver, su valor práctico es de 3,92 voltios. Ahora con la siguiente resistencia, que es la resistencia de 3K. Como podemos ver, su valor práctico es de 0.75 voltios. Y por último, mediremos el voltaje en la resistencia de 2K. Y como podemos ver, su valor práctico es de 0.5 voltios. La suma de estos voltajes nos da 5.15 voltios. Ahora mediré el voltaje que tiene la fuente. Hemos conectado la fuente a estos dos caimanes y el otro extremo de los caimanes a las puntas del multímetro. Como podemos ver, efectivamente el voltaje de la fuente nos da 5.1 voltios. Con eso queda demostrado que la suma de los voltajes de las caídas de cada resistencia nos da el voltaje de la fuente. Con este video hemos aplicado la ley de Ohm en un circuito serie y hemos demostrado la ley de Ohm tanto práctica como teóricamente aplicada en un circuito serie. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete. Recuerda activar la campanita.